Reina en mi casa, habita en mi hogar y mis generaciones por siempre te honrarán. Reina en mi casa, habita en mi hogar y mis generaciones por siempre te honrarán. Es la oración que levantamos en esta mañana, iglesia. Queremos que Jesús reine en nuestras vidas durante los días que pasamos en el mes de mayo y en el mes de junio. Le decíamos al Señor en esta casa: Señor, salva nuestra familia. Y siguiendo esa línea, siguiendo ese tiempo, queremos decirle al Señor que hay lugares especiales donde Él nos habla. Yo quisiera pedirle que ahí donde usted está, dígale: Señor, háblame en mi casa. Vamos, dígale: Señor, háblame en mi casa, habla a mi familia, bendice mi hogar. Reinas en mi casa, Jesús. Reina en mi casa, Jesús. Habita en mi hogar. En mi hogar y mis generaciones. Y mis generaciones Por siempre reinará. Te amamos, Señor. Amén. Buenos días, iglesia. Buenos días, pastor. Siéntese, hágame el favor. Bueno, hoy quería invitarlos a desayunar a todos, pero solamente me alcanzó para invitar a mi esposa. Entonces, bienvenidos. Hoy queremos hacer algo diferente. Quita la Biblia de la... Hoy queremos hacer algo distinto. No nos dejaron cubiertos. ¿Me traen cubiertos, por favor? Los servidores, si nos traen unos cubierticos. Bueno, queremos bendecir a toda la iglesia. Gracias a los que vienen por primera o por segunda vez. Saludo al papá de Emma que nos está acompañando. No sé quién más nos visita por primera vez. Levante su manito. Dios te bendiga, bienvenida. ¿Alguien más nos acompaña por primera vez? ¿Alguien más nos acompaña por primera vez? Esta es la única iglesia que los pastores desayunan al frente de los demás. Pero bueno, nosotros tenemos la convicción de algo muy especial y en estos días, y es que Dios es un Dios dinámico, Dios es un Dios creativo y Dios nos habla de muchas maneras. Amén. Dios habla, dígale al que está al lado suyo: Dios habla, dígale: Dios habla. ¿Me le bajas un poquito al monitor? Bájale un poquito al monitor. Dios nos habla de diferentes maneras. ¿Dios te ha dicho algo en estos días a ti, algo especial, algo específico? Claro que sí. Cada vez que oramos, cada vez que leemos la palabra, el Señor nos levanta, y una palabra que el Señor me regaló en esta semana era: no temas, yo estoy contigo. Nosotros comenzamos. Ay, gracias, muy amable. De La Paz. ¿Quieres fruta? Ahorita. Bueno. Nosotros tenemos la convicción de que Dios está bendiciendo nuestros hogares. Amén. Yo creo que Dios, así como nos bendice a nosotros, los ha de bendecir a toda la iglesia. A todos. Díganle que está al lado suyo: usted también es bendecido. Su casa es bendecida. ¿Cuántas familias hay acá? Levánteme la mano las familias que están ahí agrupaditas. Las familias que están agrupadas. Les doy unos segunditos para que se agrupen en familias. ¿Les parece? Salgan de su silla. Los que están solitos, hágase con su familia. Vamos, rápido. Lo mismo los que están en sus casas. Ojalá que puedan estar estos minuticos ahí en familia.
hijos, hermanos, padre, madre, suegro, suegra, nuero, nuera, tinieblo, tiniebla, novio, novia, eso. Sí, tenemos una convicción que Dios quiere encontrarse con nosotros en los próximos meses. Amén. Antes de que se termine este año, Dios va a bendecir tu casa. ¿Les gusta esa frase? Suena bonita, ¿cierto? Pues es la verdad. Hemos estado orando y le hemos pedido al Señor que Él bendiga la iglesia. Tenemos no solamente estos 6 meses, sino durante los próximos 18 meses, es decir, que a mitad del próximo año su casa va a ser bendecida. Dios nos va a sorprender con tremendas cosas. Pero para que seamos bendecidos, el encuentro con Dios en nuestra casa debe ser una, diga conmigo, prioridad. Diga conmigo, el encuentro con Dios en casa Encuentro con Dios en debe casa ser una prioridad. debe ser una prioridad. Cuando estábamos preparando esta charla con mi esposa, creo que los hombres que vinieron el viernes escucharon algo, y es que cuando nosotros estábamos preparando esta charla, bueno, cuando le estaba yo compartiendo a mi esposa qué era lo que queríamos hacer, mi esposa al comienzo yo la noté como que esto no es para nosotros, esto primero hay que vivirlo. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Primero hay que vivirlo para después compartirlo. ¿Sí la han escuchado? Entonces eso lo estábamos hablando con mi esposa lo decía, y estoy convencido que nosotros, si queremos tener un país bendecido, si queremos tener una nación bendecida, lo primero que tiene que ser bendecido es nuestra casa. Acuérdense que su casa, acordemos que nuestros hogares son una nación, donde aquí está el presidente, donde está la primera dama. Nosotros no tenemos ministros porque no tenemos hijos, pero sí tenemos mascotas. En cambio, usted en su casa, el que es padre es el presidente, la mamá o la esposa es la primera dama, los hijos son los ministros. Entonces ahí están los ministros del derroche, los ministros de la educación, los ministros del gasto, todos los que administran, los que gastan. Mire el ministro que usted tiene en potencia al lado suyo, la ministra. Entonces, de alguna forma, escúchame esto, iglesia, si usted quiere que su familia sea bendecida en los próximos meses, necesitamos, diga conmigo, necesitamos provocar una convicción de cambio. Una convicción de cambio. Mire, ¿qué es lo que sucede? Que en estos días nosotros nos dejamos guiar mucho por la televisión, ¿de acuerdo? Nos dejamos enseñar por las redes sociales. Nos la pasamos mucho tiempo scrolleando, pasando páginas en internet, pasando páginas en nuestras redes sociales. Si quieres, quítame los monitores para que no nos pite, ¿de acuerdo? Por lo que estamos aquí al frente, gracias. Y nos dejamos influenciar mucho por la televisión, nos dejamos influenciar por las amistades. Creo que en este tiempo, cuando vemos las noticias, usted y yo nos dejamos influenciar por cosas negativas. No, el país está en bancarrota, el país está en crisis, el presidente es un corrupto, es esto, es aquello, y comenzamos a llenar nuestra mente de tantas cosas negativas y no le damos paso a lo que la palabra de Dios dice para nosotros. ¿Sabe que en la Biblia encontramos algo tan interesante, y es que cuando Dios establece los hogares, cuando Dios establece las familias y cuando Dios quiere establecer pactos con el hombre, lo hace a través de una mesa? ¿Sí sabían eso? Lo vamos a ver en esta mañana. Y a lo que queremos llegar es que nosotros como iglesia, Amistad con Dios tiene algo muy claro en este tiempo, es que no somos una iglesia del común, sino que debemos ser una iglesia relevante que está creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero para ser relevantes tenemos que dejar las ideologías del mundo, dejar que el mundo no nos gobierne, sino que el que nos gobierne sea Dios a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen una Biblia ahí a la mano? ¿Y cuántos tienen en el celular su Biblia? ¿Y cuántos no tienen Biblia? Entonces vamos a comenzar creyendo que en los próximos meses en la casa necesitamos una Biblia. ¿De acuerdo, iglesia? ¿Estamos claros? Con la Biblia vamos a encontrar una serie de normas, de mandatos, de estatutos, de recomendaciones que van a hacer no solamente que nuestra vida personal cambie, sino que nuestro hogar sea transformado. Quisimos hoy dejar esta mesa aquí en el altar haciendo como una réplica de lo que es un desayuno para nosotros, agradeciéndole a Iván porque Iván nos bendijo con unas donas bien lindas. Yo no sé quién nos trajo el mango no, sino el melón. Pero bueno, piense usted en su casa. Yo quisiera que por un momento usted se imagine su casa. Piense por un momento el lugar donde usted se reúne con su familia. Yo soy de las familias antiguas. En las familias antiguas me acuerdo que en la cabeza de la mesa estaba mi padre
Y no podíamos almorzar, desayunar o cenar si mi padre no estaba. Hoy día, ¿qué sucede? La mesa está, pero muchas veces de adorno, porque algunos comemos en la cama. ¿Cuántos comen en la cama? ¿Cuántos son de mi equipo? La mayoría de hijos, ¿cierto? Algunos comemos tal vez en la misma cocina. Las cocinas modernas tienen un comedor auxiliar, es que se llama un comedor extra, ¿cierto? Entonces nos gusta ahí. Pero mire que en la palabra de Dios habla otra cosa diferente. Y si queremos que nuestros hogares sean bendecidos, no debemos acomodarnos a lo que el mundo enseña, sino acomodar nuestra vida a lo que Dios determina en su palabra. Por eso tenemos que atraer en este tiempo, diga conmigo, atraer la presencia de Dios. Tal vez algunos acá dirán, pero nosotros no tenemos mesa, pastor. Bueno, nos vamos a conseguir una mesa. Tal vez usted dirá, bueno, yo no desayuno todos los días. Yo no le estoy hablando de desayuno, le estoy hablando de agruparnos como familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiende lo importante que es tener la familia unida? Hay un dicho por ahí que dice que familia que ¿cómo es? Familia que permanece unida. No, eso es un eslogan político. El pueblo unido jamás será vencido. No, familia unida permanece unida. Dejémoslo así mientras la Biblia enseña algo. Y yo quisiera que me dejaran en la pantalla ese texto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Porque Apocalipsis 3:20, Dios hace un llamado a la iglesia. Dios nos hace un llamado a nuestras familias a conectarnos con Él. Diga conmigo, conectarnos con Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apocalipsis 3:20. Creo que lo tenía en las slides. ¿Le parece? Creo que lo tengo en las slides. Pero la Biblia dice, mire lo que dice, pastora. ¿Me quieres leer ese versículo? ¿Me regalan otro micrófono? Que Ya, la pastora se quedó sin. ya. Ok, listo. Gracias. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Qué bendición. Mire que a mí me llama la atención cuando yo leo este texto, porque yo siempre pensé, de niño, de adolescente, pensé que ese versículo era solamente para las personas nuevas de la iglesia. Dios te dice, mira, estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye su voz y me deja entrar, cenaré con él y él conmigo. Entonces era un versículo para no creyentes. Pero me llama la atención, gracias por quitármelo, que dice al final, en esta versión dice, si oyes mi voz y abres la puerta, dice, yo entraré y cenaremos juntos. ¿Cómo? ¿Cómo quiere Jesús que estemos usted y yo con Él? Qué interesante. Dios bendiga a ese niño que está por allá gritando. Que seamos participando. Gracias, pastora. Dios quiere que tengamos una relación de amistad con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo se llama esta iglesia donde tú te congregas? Amistad con Dios. Jesús quiere sentarse con nosotros a la mesa. ¿Cuántos dicen amén? Y en la Biblia, usted y yo nos vamos a mirar algo esta mañana antes de profundizar en algo bien especial. Pero quiero que miremos que la mesa tiene un simbolismo muy especial en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la mesa significaba, diga conmigo, comunión. Vamos, dígalo conmigo. Comunión, revelación y destino profético. Otra vez, diga conmigo, comunión, revelación y destino profético. Entonces quiero que en esta mañana, como mi esposa les dijo que tuvieran ahí su celular, yo quiero que escriban, ¿de acuerdo? No se vaya a dejar robar la bendición en esta mañana, pero yo quiero que tú escribas en este tiempo algo muy especial de lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento frente a la mesa. Y voy a dividirlo en tres partes rápidamente. La primera, la mesa significaba comunión divina. Diga conmigo, comunión divina. ¿Qué significaba la mesa, mujeres? Exacto, comunión divina. Y hay una historia muy bonita que tiene que ver con Abraham y unos visitantes que llegaron alguna vez a su casa. Allí no había mesa, usted va a escuchar este texto, allí no había mesa, pero había un árbol. Y mire lo que sucede en esta historia, pastora Brigitte. Dice, el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Manré. Un día Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa
a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies, ya que han honrado a su siervo con esta visita. Permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Mire que a mí me llama la atención esa combinación. Había pan, había Yogur, yogur, había leche, y había carne. asada. ¿Qué tal esa comida? Esos comían como chévere, ¿cierto? Pues resulta que así era el estilo de comida de los hebreos. Pero más allá de pensar en comida, mire que la mesa, no había una mesa, sino que había un árbol, ya lo habíamos dicho. Y ese árbol se convierte en una conexión entre lo divino y lo humano. Mire el poder de lo que nosotros tenemos en la casa. Nuestra mesa, nuestro lugar de oración, es un lugar de conexión entre lo divino y nosotros como seres humanos. Y algo que me llama la atención es que en este texto Dios está compartiendo alimento a la hora de dar una dirección divina. Qué interesante, ¿no les llama la atención eso? Los alimentos son bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los más gorditos podemos decir que en la comida hay bendición, ¿cierto? Eso es muy interesante. Pero además de eso, lo que hace Abraham aquí es abrirle su casa a estos 3 habitantes, a estos tres visitantes, y allí se ejercita algo que a mí me gusta mucho mencionar siempre, es la hospitalidad. El hecho de que tú puedas bendecir a otro, el hecho de que tú puedas recibir a alguien, y el hecho de que tú en tu casa te sientes con tu familia, porque en esa hospitalidad, en la hospitalidad, diga conmigo, hay revelación. Cuando nos sentamos juntos, cuando compartimos nosotros, Dios habla a nuestra vida. Cuando tú te sientas con tu familia, no solamente a pensar en las necesidades materiales, sino cuando te sientas a tener un tiempo de intimidad con Dios, Dios te habla. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos direcciona. Y eso es lo que me llama la atención aquí en este pasaje. Pero resulta que más adelante en otra historia, no la alcanzamos a leer por tiempo, pero en el libro de Éxodo también se habla cuando Moisés está preparando un banquete. Este texto mi esposa lo leí esta mañana. Moisés prepara un banquete y en ese banquete se sentaron muchas personas. Se sentaron una cantidad de personas y allí pudieron darle gracias a Dios porque Dios no había destruido a la nación, sino por el contrario los había preservado. Y como Dios los había bendecido, entonces la forma de celebrar ellos, ¿sabe cómo fue? Con comida. Alguien dijo en alguna ocasión, y yo siempre escucho esa frase, que los creyentes no fuman, no toman, pero comen, ¿cierto? ¿Ha escuchado eso? Nosotros como creyentes comemos demasiado. Ayer el pastor Diego nos invitó, nos regaló una tarde, un día tan lindo. Nos fuimos para un restaurante en X lugar y yo no podía creer la mesa que teníamos. Era una cantidad de comida para nosotros 4. Yo dije, no vamos a poder. Pudimos con todo. Después salimos de Chapinero y nos fuimos para el sur. O sea, nos fuimos para allá al sur y nos comimos unos postres exquisitos. Mire, nosotros no fumamos, no tomamos, pero sí comemos. ¿Y sabe qué significa la comida? La mesa, más que la comida, la mesa significa aceptación y comunión. Los pastores ayer, el pastor Dieguito y su amada nos compartieron, nos dijeron, mire, coman, esto es para ustedes, disfruten. Y la pasamos rico. En la comida tenemos bendición. En el sentarnos a compartir tenemos bendición. Pero segundo, también la mesa significa algo más lindo, pastora. Significa honra.
Diga conmigo, honra y pacto. Diga conmigo, honra y pacto. Ayer no nos sentimos honrados. Y claro, nos sentimos honrados y claro que el plan que tenía el pastor Diego y el pastor Humberto era ir a cine. Y yo les dije, no, o sea, ir y sentarse en una cine allá frente a una pantalla, pues la idea era compartir. Y entonces terminamos haciendo lo que en una mesa, porque en una mesa uno se puede mirar a los ojos, en una mesa uno puede escucharse, escuchar los problemas del otro, escuchar las anécdotas, las experiencias. Entonces no hay nada como estar en una mesa. Y resulta que, hablando de una honra en una mesa, está la historia del rey David, cuando en alguna ocasión David invitó a un descendiente de su antiguo archirrival, el rey Saúl. Acuérdense que Saúl tenía un hijo que, ¿cómo se llamaba? Jonathan, ¿cierto? ¿Hay aquí algún Jonathan? No, le iba a dar galletas a Jonathan, pero bueno. Entonces resulta que David hizo un compromiso con Jonathan, y era que en la mesa donde David se iba a sentar como rey, iba a invitar a comer a los familiares de Jonathan. Y entonces se fueron a buscar a un familiar y se encontraron un jovencito llamado Mefiboset. Pero Mefiboset tenía un problema, era lisiado de las piernas. Y resulta que David, para resumir un poquito la historia, David sienta en la mesa, le pone una silla en la mesa a Mefiboset. Él podía ser un indigente, un habitante de calle, un enfermo. Él vivía en un lugar que se llamaba Lodebar, y eso era lo más denigrante en esa época. Y David sienta allí a don Mefiboset. Resulta que esa mesa en ese momento se convierte en un lugar de restauración y de dignidad. Qué interesante. ¿Sabe qué quiere hacer Dios con nosotros en este tiempo? Dios quiere restaurar relaciones rotas. Muchos de nosotros no nos sentamos a la mesa ni con la esposa, ni con los hijos, ni con nadie, porque sencillamente no tenemos tiempo. Ay, qué mamera, yo trabajo, estoy ocupado, etc, etc. Tantas características, tantas excusas que muchas veces colocamos. Yo me acuerdo que mi papá era los que decía, todos a la mesa, y mi mamá, todos, siéntense todos en la mesa. La mesa representa un lugar de dignidad, y esa dignidad se ve representada cuando se sienta allí en Mefiboset y le dice David, todo lo en la mesa es tuyo, tú vas a ser ahora parte de esta mesa. Aquí es donde te vamos a dignificar, aquí es donde te vamos a honrar. ¿Y sabe qué hace Dios con nosotros en una mesa? Nos honra. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dignifica. ¿Cuántos tenemos un comedor en casa? Yo creo que todos tenemos una mesita, tal vez la mesa de centro, no sé, algún lugar donde nos podemos sentar y compartir los unos con los otros. Eso me llama mucho la atención. Diga conmigo, mesa de honra y mesa de pacto. Y lo tercero es que yo veo también en el Antiguo Testamento la mesa como un anticipo del reino. Usted sabe, todos hemos escuchado en alguna ocasión que nosotros creemos que algún día Jesús vendrá por nosotros, ¿cierto que sí, iglesia? Creemos en la segunda venida de Jesús. Pero resulta que en el Antiguo Testamento la mesa se presenta como un lugar, como lo dije, como un lugar de anticipo, un lugar donde hay algo preparado para nuestro futuro. ¿Usted cree que Dios tiene algo para su futuro? Lo que sucede en muchas ocasiones es que nosotros no escuchamos las voces del futuro, la voz de Dios, sino que escuchamos la voz del presente del enemigo. No podemos, somos fracasados, estamos en ruina, vamos a quebrar, no vamos a hacer familia, nos vamos a divorciar, nos vamos a separar. Y creemos solamente en la voz del presente, pero no escuchamos la voz del futuro. Isaías, un profeta que vivió unos 600 años antes de que Jesús naciera, dijo las siguientes palabras en Isaías 25, pastora. En este monte el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos un banquete con manjares suculentos. Así como la que tenemos, pastora, usted no se ha comido nada. ¿Qué hacemos? Que la pastora no come aquí, le da pena. Ajá. Pero resulta que la Biblia en el Salmo 23, dice que Dios prepara una mesa, un banquete para nosotros en presencia de nuestros adversarios. Nuestro futuro no está en las manos del gobierno. Nuestro futuro no está en manos de la infidelidad o del divorcio o de las malas noticias. Nuestro futuro está en las manos de ¿quién?
en las manos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo quiero que tú mires allá a tu familia y dile: familia, nuestro futuro está en las manos de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por eso? Gracias. Eso en cuanto al Antiguo Testamento. Es interesante ver que en la Biblia, en la mesa en el Antiguo Testamento era un lugar de encuentro. Pero ¿y qué decir del Nuevo Testamento? No lo voy a enseñar, no lo vamos a enseñar hoy por falta de tiempo, pero resulta que Jesús se sentó varias oportunidades con sus discípulos en una mesa. Varias ocasiones. De eso vamos a hablar más adelante. Pero resulta que vamos a conectar, vamos a conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo. ¿De acuerdo? Vamos a mirar qué había en el antes y qué hay en el después de Jesús. Y resulta que la mesa tiene, bueno, ya hablamos de comunión, ¿cierto que sí? Ya hablamos de comunión, de pacto, de revelación, exactamente. Pero resulta que en el libro de Lucas o en el Evangelio de Lucas hay una historia muy bonita y es de unos jóvenes que iban caminando a una ciudad llamada Emaús. Y ese pasaje es muy parecido, tiene una similitud con el pasaje que leíamos de Génesis con Abraham. Entonces resulta que habían unos jóvenes que iban, después de que Jesús muere, van caminando a una ciudad y Jesús se les aparece. ¿Y qué sucedió en ese texto? Léemelo. Dice: al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Me llama la atención que Jesús coge el pan, lo parte y desaparece. ¿Sí se dan cuenta? Y cuando la última cena que hizo, Jesús partió el pan y se lo dio a sus discípulos. ¿Sabe qué me llama la atención? Que en estos casos la revelación divina, diga conmigo, la revelación divina ocurre cuando compartimos alimentos. Por eso el compartir alimentos en familia es una bendición, iglesia. Sentarnos a la mesa, poder tomar un momento, sea el desayuno, el almuerzo, las medias nueves, la entre medias nueve, la cena, la contracena, la que sea. Pero sentarnos en familia y compartir alimentos es una bendición. Yo en la casa de, ¿quién tiene cara de cocinar? Yo cocino. Y yo cocino para mí solo. Pero cuando mi esposa llega, le hago la misma pregunta: ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres tomar? Porque para mí es muy importante que nosotros estemos juntos. Y sabe que cuando yo miro aquí este pasaje de estos amigos caminando hacia Emaús, me doy cuenta precisamente que la mesa se convierte en un lugar donde hay conocimiento espiritual. La mesa no es solamente para comer, la mesa no es solamente para pelear. Algunos peleamos más en la mesa que en cualquier otro lugar. Pero la mesa, iglesia, en este tiempo, ¿qué es lo que quiere el Señor que aprendamos? Que la mesa se convierta en un lugar de entendimiento espiritual, donde podemos sentarnos, donde podemos tener la palabra. Yo la tengo aquí en el puesto de Mefiboset, pero la palabra tiene que estar en nuestra mesa. Hay hogares, a mí me ha gustado mucho, pastores, yo no sé si tú lo has visto, pero hay hogares donde en la mesa hay un jueguito de barajas bíblicas, hay versículos, promesas. Y en algunos hogares, yo recuerdo que en algunos hogares, antes de cenar, antes de desayunar, de almorzar, de cenar, después de orar, porque es que algunas veces no oramos en la mesa, pero después de orar sacan un versículo, lo leen y se bendice la familia. ¿Usted no cree que así se come más rico? Así esa carne esté dura, va a pasar blandita en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, la mesa dijimos que era un lugar de honra. ¿Se acuerdan? Con Mefiboset. Pues resulta que Mefiboset, sucedió algo muy bonito en la historia de David y Mefiboset. Y es que Mefiboset se sienta y Dios restaura a Mefiboset por el pacto que había hecho David con Jonatán. Pero ¿qué dice la Biblia en Lucas capítulo 22, versículo 20, Paz? Dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando Jesús parte el pan en la última cena, les está diciendo: mire, este es mi cuerpo. Luego les pasa la copa y les dice: esta es mi sangre.
tomen y háganlo siempre en mi nombre, recordándome. Entonces, ¿sabe qué me llama la atención de esto? Que la mesa es un lugar donde recordamos pactos, donde recordamos lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? En la mesa nos sentamos, nos miramos la cara y recordamos que estamos ahí, no porque seamos los mejores esposos, sino porque Dios prometió bendecirnos todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Si Mefiboset fue restaurado por gracia, nosotros somos restaurados cuando recordamos en familia las promesas de Dios por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No le da un aplauso a Dios por eso? Porque Dios ha hecho muchas cosas por nosotros y porque tenemos que recordarlo. Sentarnos en la mesa no es sentarnos en un ring de boxeo. Sentarnos en la mesa debe ser un momento de recordar lo que Dios hizo y ha hecho y seguirá haciendo con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y lo tercero que les dije era sobre Isaías, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces resulta que en el Nuevo Testamento hay otro texto muy bonito. Bueno, Isaías 25, el versículo 6 que leyó la pastora, es un banquete, llamémoslo un banquete mesiánico. Está recordando que algún día el Mesías va a venir. Pero me encontré con otro texto en Mateo 8, Paz. Mateo 8:11. ¿Qué dice? Muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham. Qué interesante que Jesús lo que hace es anunciar un banquete eterno, un banquete en el cielo. Y yo quiero que usted piense lo siguiente. Yo alguna vez escuché una frase que la he intentado acuñar en la casa y lo hemos predicado acá en la iglesia. Es que nuestra casa, vamos, yo quiero que usted lo diga conmigo, mi casa debe ser un pedacito de cielo. un pedacito de cielo. Yo tengo un pedacito de cielo, a mi cielo. A ella le digo, Debe ser un pedacito de cielo y no un pedacito de infierno. nuestra casa debe ser un pedazo de cielo y no un pedazo de infierno. ¡Qué mamera! Porque algunos dicen, uy, qué infierno el que estoy viviendo. Yo he escuchado familias que dicen, ¿qué karma estoy viviendo? Hermano, usted no vive en karmas. Señor, usted de lo que siembra recoge. Pero resulta, tranquilos, no digan amén a eso. Pero resulta que mientras hoy, escuche esto, mientras hoy muchas personas hablan de guerras, mientras hoy muchas personas están esperando que se desate la tercera guerra mundial, nosotros pensamos en una boda y en una mesa. Las bodas del Cordero, la mesa que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué? La mesa que usted y yo tenemos en casa, la mesa, el tiempo que tenemos de compartir en familia, tiene que apuntar, tiene que dirigirse hacia un banquete eterno. En el cielo vamos a estar de fiesta siempre. ¿Cuántos dicen amén? Yo le estaba compartiendo esta mañana la clase a los estudiantes de nivel 1 y les decía que si usted en la iglesia tiene problemas para adorar, si a usted le cuesta llegar temprano a la iglesia a cantar y adorar, es mejor que ni al cielo vaya, hermano, porque en el cielo va a haber fiesta todo el día. Si a usted no le gusta comer, en el cielo hay banquete. Digan amén los que nos gusta comer. Aleluya. Si comí ayer, si la mesa de ayer fue grande, ¿cómo será la del cielo? Pero resulta que la mesa apunta, nuestra mesa apunta hacia un encuentro eterno donde vamos a reconciliarnos con Dios. La mesa no tiene que ser un lugar de pelea. La mesa no tiene que ser un lugar para agarrarnos de las mechas, perdóneme que lo diga así. Las mesas no es un lugar para que usted desayune. A nosotros nos pasó muchas veces, diga si no, Paz, que servíamos el desayuno, cualquier cosa, diga conmigo, cualquier cosa. Cualquier cosa. Peleamos por cualquier cosa y la frase es, ya no quiero nada. ¿Les ha pasado? Levanten la mano los que son de mi equipo. ¿Les ha pasado? Ah, bueno. Y lo bueno es que los hijos dicen y los papás no dicen nada, ¿no? Pero resulta que muchas veces uno prepara el desayuno, prepara el almuerzo, las 11, la cena, y peleamos, nos agarramos. Teresita, nos agarramos por cualquier cosa. No, ya no quiero. Pero come algo. No, ya no quiero. Se me quitó el hambre. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Se imagina usted diciéndole al Señor brindándonos la cena? Y usted, no quiero. Pero hijo, esto es para ti. No se me da la gana. Se me fue el hambre. ¿Se imagina usted en ese plan con Dios? Dígale que está a su lado, no puede ser así. La
La mesa se tiene que convertir en un lugar de reino, en un lugar de paz. Y yo quiero, no sé si eso lo coloqué en las diapositivas, no, creo que eso no está en las slides, pero la mesa para nosotros en Cristo significa o se debe transformar en lo siguiente. Apunte estas 4 palabras. Diga conmigo, mi mesa Mi mesa se debe convertir se debe convertir en un lugar de enseñanza. en un lugar de enseñanza, Número 1. Número 2, Número en un dos. lugar de inclusión, inclusión, donde yo estoy en Cristo y Cristo está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso es un amén o eso es una yayay? Número 3, un lugar de revelación y un lugar de pacto. amén. Le voy a regalar las citas bíblicas, pastor, para Listo. los que están anotando. Ok. Un lugar de enseñanza lo encontramos en Lucas 14. Un lugar de inclusión, Lucas 15:2. Un lugar de revelación, Juan 21. Y un lugar de pacto, Lucas 22. Y el anticipo del reino, Apocalipsis 19:9. Nuestra casa tiene que ser una antesala al reino de los cielos, no un pedazo de infierno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Aló? ¿Sí estamos o no estamos? Yo nunca había predicado comiendo y eso está como rico, paz. Ahora, todo esto lo queremos condensar en una sola palabra. Lo que hemos visto hasta acá es la introducción, pero quiero cerrar esta charla invitándolo a hacer algo, iglesia. Queremos invitarlos, más bien, no solamente yo, sino queremos invitarlos a algo, y es que hagamos de nuestra mesa un lugar de encuentro con Dios. Mire, muchas veces nosotros no tenemos tiempo de nada. Nosotros nos levantamos 3, 4 de la mañana. Ahorita estamos con la oración en las mañanas. Nos levantamos a las 2, 2:30. Algunas veces nos levantamos a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Y muchas veces nos vamos a acostar tarde, no tenemos tiempo. Pero los tiempos que tenemos de compartir son valiosos. El tiempo que usted tiene para compartir con su familia, por favor, compártalo. Jóvenes, ustedes no saben el privilegio, la bendición que hay para ustedes como jóvenes cuando se sientan con sus padres. Igualmente padres. Yo escuchaba en estos días al pastor Arrazola, Miguel Arrazola, y él decía que tal vez nuestros padres van a olvidar por causa de la demencia senil, de muchas enfermedades, del Alzheimer, de todo eso, van a olvidar el momento que se sientan con sus hijos. Pero ustedes como hijos van a recordar el momento que se van a sentar con sus padres. Ay, ay, ay. Necesitamos crear momentos de intimidad. Y si Dios nos colocó a dar esta palabra, primero es para que los dos tenemos que empezar a aplicarla, porque eso fue lo primero que me dijo la pastora. Aplícatelo, papá. Y nos la tenemos que aplicar nosotros. Los próximos meses son meses de intimidad. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere ver su familia cambiada, necesita darle intimidad. No me refiero solamente a la intimidad sexual, sino a la intimidad de desayunar. Espérate, mi amor, yo te preparo la comida. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres compartir? Y tener ahí cerca la palabra y podernos bendecir. Por eso hicimos este acróstico con la palabra mesa. ¿Me ayudan en la producción, porfa? Con la letra M, pareciera como si fuéramos a jugar bingo. Con la letra B, no, con la M, una memoria. ¿Qué vamos a hacer en la mesa con la letra M? Memorias que fortalecen nuestra fe. Memorias que fortalecen nuestra fe. La mesa se debe convertir no en un ring de boxeo, sino que la mesa en su casa se tiene que convertir en un lugar para recordar todo lo que Dios hizo, ha hecho en tu casa y lo que seguirá haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, paz. Dice, estas palabras las repetirás a tus hijos. Y ahí usted en la pantalla yo creo que ve todo el versículo. Dice que, mire, que usted tiene que sentarse con sus hijos, repetirle a sus hijos una y otra vez, hablar de las promesas que el Señor ha hecho, hablar de lo que Dios ha hecho, colocarles, memorizarles textos. ¿Qué es lo que queremos hacer en la mesa? La mesa tiene que convertirse en un lugar donde recordamos lo que Dios ha hecho en estos días. Donde tú te sientes y le preguntes a tu esposa, a tus hijos, ¿qué ha hecho Dios contigo? Donde tú les cuentes a ellos, bueno, mira, yo quiero contarte un testimonio. Estamos ahorita en una clase y aquí una de las estudiantes nos dijo, ¿puedo dar un testimonio? Y me encantó, me gustó que en medio de una clase salió un testimonio de lo que Dios ha hecho.
En nuestra casa no debemos solamente hablar de la novela, ni del partido, ni de si va a ganar el PSG o el Chelsea. No, sino que también tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho entre nosotros. ¿Por qué muchas veces hablamos solamente de peleas y de problemas y de crisis y no hablamos de lo que Dios hace? Tú decías en esta mañana que cuando hablamos de esas memorias nos ayudan a recordar nuestras raíces, ¿sí? Y por eso ahí dice en Deuteronomio, estas palabras las repetirás a tus hijos, porque nuestros hijos tienen que echar raíces basados en qué, en la palabra. También les contaba en esta mañana de un ejemplo que mi hermana hizo hace algunos años, como 2 años, con sus hijos. Ella llegó y dijo, estas vacaciones nos vamos. Ellos querían piscina, ellos querían ir a broncearse, querían otras cosas, pero ella dijo, no, estas vacaciones nos vamos para la tierra de su papá y de su mamá, porque ustedes tienen que saber cuáles son las raíces que ustedes tienen. Y como ellos son de Boyacá, se los llevaron a dar un paseo por la tierra boyacense y se los llevaron a la escuela donde el papá estudiaba. Y, papá, ¿tú estudiabas en esta escuela? O sea, sí, yo estudiaba en esta escuela, porque nuestros hijos tienen que conocer nuestras raíces, porque ellos a veces no saben de dónde son, o por eso decimos que también a veces ellos no conocen la historia de nuestro país. Y por eso es que en muchas ocasiones se dejan creer de pronto por discursos bonitos, porque no conocen la raíz, la historia. A través de esas memorias en la fe, tenemos que hablarle lo que Dios hizo. Mira, un día que yo oré, un día que yo ayuné, Dios hizo esto, Dios se manifestó así. Tal vez no hemos visto respuesta a esto, pero es que nosotros somos de los que Dios nos contestó, gracias, y como que nos olvidamos y seguimos pidiendo. Pero ¿qué pasó con lo que Dios ha hecho? No nos podemos olvidar, hijos, mire tal cosa, mire lo que la palabra dice, miren lo que Dios hizo conmigo, Dios me sanó, Dios hizo eso, Dios me usó de esta manera, Dios me ayudó a predicar la palabra. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida en los años que nosotros llevamos como cristianos. O como decía el pastor, en el poquito tiempo que hay familias que llevan en la iglesia, Dios ha restaurado hogares. ¿A cuántos Dios les ha restaurado su hogar? Amén. Tal vez llegamos a la iglesia con el hogar y dijimos, esto es lo único que nos puede salvar y vamos a mirar porque como que ni creemos. Pero Dios se encarga de restaurar. Amén. Y tenemos que recordar de dónde nos ha sacado Dios. No se nos puede olvidar quién éramos nosotros antes de tener a Cristo en nuestro corazón, las andanzas que nosotros teníamos, pero recordarles lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Y que además de lo que dice La Paz, es pensar que también una de las problemáticas que tenemos hoy día es que nuestros adolescentes, ¿cuántos adolescentes hay acá? Levánteme la mano los menores de 25 años. Griten. Nuestros adolescentes no conocen a Dios. Vienen a la iglesia, pero no conocen la palabra. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como padres no les enseñamos la palabra. Si a nosotros como papás nos cuesta leer la Biblia, pues con más veras su hijo no la va a leer. Pero la mesa se tiene que convertir en un lugar donde recordamos lo que Dios hace, nos da raíz, nos da profundidad. Entonces tienes que enseñarle a tu hijo lo que es el leer la palabra. Lea, ¿qué estoy haciendo con la pastora? ¿Sí se ha dado cuenta? Léeme. Y es lo que tenemos que hacer con los hijos. Lea la palabra, léala. ¿Qué dice mi hijo ahí? ¿Cierto? ¿Vieron ustedes Cuarto de Guerra? ¿No era la historia de la mujer que estaba ahí? Léame ahí que yo no veo. Y era la abuelita de la avispada. Era para que el niño, para que la hija leyera. Tenemos que recordar, traerle a nuestra mente el hecho de recordar lo que Dios hace con la letra M. Con la letra E, rápido, vamos adelante. Me dijeron que yo tenía hoy tiempo libre, entonces la E, enseñanzas que transforman. Y es que en la mesa, mis amados, se debe convertir como un espacio donde nos inspiramos y donde nos instruimos para vivir una vida correcta. Miren, nosotros hemos dejado que la televisión nos enseñe. Hemos dejado que el internet nos enseñe. Hemos dejado que los influencers nos enseñen. Y no hemos recordado que en la norma que nos enseña es la palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Proverbios 22:6, pastora, dice, mira lo que dice en esta versión.
Y no le ¿No alcanzó. la alcanzas a leer? Ok. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. Padres, ¿hay padres acá? ¿Cuántos papás hay acá? ¿Cuántas mamás hay? Miren lo que el Señor Salomón nos dijo a nosotros. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Cuando sean mayores, no lo abandonarán. ¿Sabe por qué sucede que muchas veces como hombres y mujeres en la iglesia vemos que nuestros hijos llegan a un momento donde se apartan del Señor? ¿Saben por qué sucede? Pero ¿por qué, Señor, si estamos en la iglesia? Porque es que una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es enseñarles, inspirarlos, instruirlos. Y no quiere decir que nuestros hogares están mal. Quiere decir que en algún momento hemos dejado de enseñarles a nuestros hijos. Hemos dejado de hablarles a ellos de lo que significa la palabra. Por eso en la mesa tenemos que motivarnos como padres a usar la mesa como un lugar de enseñanza. Lean la palabra. Vaya a verse una de esas películas cristianas, pero vamos a ver Lilo y Stitch. Vamos a ver El Hombre Araña. Vamos a ver cantidad de Barbie. Pero no les estamos enseñando la palabra. Entonces por eso la mesa debe convertirse en una escuela de fe, donde les enseñamos a vivir no por los parámetros del mundo, sino por la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, solamente le hago un paréntesis ahí chiquito, pero cuántos de nosotros cuando nos sentamos a la mesa oramos por los alimentos? Muchas veces no lo hacemos y por eso es que a nuestros hijos les llega la hamburguesa doble terreno, doble carne con todo, ay, se la zampan y no oran. Es que acciones pequeñas marcan grandes realidades. ¿Cuántos dicen amén? Con la letra S, ¿cuál fue la M? Memorias. Ok. Con la S, con la E, enseñanzas que transforman. Y con la S, pastora, Sueños que se alinean con el propósito de Dios. y es que, ¿sabe qué me gusta, iglesia? Que nosotros tenemos que aprender a soñar juntos. Tenemos que aprender a soñar como familia. ¿Cuántos dicen amén? Nos remontamos a cuando comenzamos nuestra vida matrimonial. Les cuento esto porque yo recién casados comenzamos a pastorear la iglesia y un día me dio como por sentarme a ver el periódico. ¿A cuántos les gusta leer el periódico? A pocos, perfecto. Pues yo miraba era los anuncios, los clasificados, y yo vi que vendían un carro, un Chevrolet Spark en esa época, y que cuando uno compraba el carro, imagínense, cuando compraba uno el carro último modelo, le regalaban un iPod Classic, un iPod. ¿Sí saben qué es un iPod? Bueno, el antecesor el hermano mayor del iPhone. Y hermano, me entró el bicho Harold por el carro, pero me entró el bicho más que por el carro, por el bendito iPod. Compré el carro, me endeudé 5 años para comprar un carro. Llego a la casa a mi esposa y le digo: esposa mía, mira lo que hemos comprado. ¿Y usted cuál cree que fue la reacción de mi esposa? ¿Cuál fue tu reacción? Dulce. No. ¿Por qué compró eso si quería ver el apartamento? ¿Por qué compró carro? Yo quiero casa. Y hermano, fueron 5 largos años pagando el carro. Nunca le pregunté a mi esposa cuál era el sueño. ¿Y saben qué sucede? Que esto me enseña algo. Y es que en nuestra casa se vale soñar. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos soñar, pero soñar en equipo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso en la mesa es un lugar donde se vale soñar, porque en la mesa se sueña en unidad. Y mira lo que dice la palabra, me gusta esta versión, dice que Dios sabe cuáles son los planes para nosotros. Dios tiene planes que son mucho mejores que mi carro. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene planes mucho mejores para usted. Y dice la palabra, los planes de Dios, ¿lo quiere leer conmigo? Son planes para lo bueno. Si está ahí en la pantalla, claro, lo están viendo. De pronto que está un poquito chiquito. Los planes son para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Por eso, hermano, mire, ahora tenemos que sentarnos en la mesa
y pensar, planear. Ya estamos pensando en cuáles son nuestros sueños para los próximos años. Queremos viajar juntos, queremos comer juntos, queremos salir. Pero un día mi esposa hizo algo que a mí me llamó la atención. Cuéntales lo del papel. Bueno, como un día recibimos aquí la promesa de que íbamos a firmar escrituras, y como ese es mi sueño, entonces yo llegué a la casa en fe y yo tomé una hoja y yo le dije a mi esposo, vamos a firmar las escrituras del apartamento, y lo puse a firmar la hoja, y allá tengo esa hoja, y cada vez que la veo oro y le digo al Señor, sé que vamos a firmar las escrituras de nuestro apartamento. Amén. Y por eso entonces ahora yo cada vez que quiero cambiar el carro me dice, tenemos otro sueño. Quiero cambiar el carro. Ay, qué otro sueño. Entonces estamos en un apartamento donde hemos dicho, Señor, este va a ser nuestro apartamento. Y sabe que necesitamos soñar. Iglesia, muchas veces, perdóneme que lo diga, pero en la casa castramos los sueños de nuestros hijos o castramos los sueños de los padres. Pensé que estaban levantando la mano aquí vi que estabas. Alguien en estos días hablamos con una oveja y decía, es que mi papá me puso a estudiar esta carrera, pero yo no quiero estudiar eso. Hermano, pero ya la está terminando. No, pero es que no quiero, pero ya la termino, pero es que no quiero. Yo creo que ahí se está castrando un sueño. Muchas veces nosotros castramos los sueños de nuestros hijos. O perdóneme, puede sonar un poco grosero, y perdóneme el Señor si cometo una herejía, pero muchas veces podemos llegar a castrar los sueños de Dios cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece. Por eso tenemos que sentarnos en una mesa, hablar, compartir, soñar, porque los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos no para lo malo. Dice la palabra que los pensamientos de Dios son para darnos un futuro y una esperanza. Por eso yo he creído algo muy interesante en estos días, es que la oración de nosotros es una oración profética. La oración que nosotros levantamos por nuestro país tiene que ser una oración profética, con el respeto de los venezolanos, que olvidémonos del tema que es que esto es una nueva Venezuela. Olvídese, porque es que nosotros tenemos una palabra diferente. Tenemos un espíritu en el corazón, tenemos al Espíritu Santo que está en nuestra vida, y podemos soñar con un mejor país, podemos soñar con una mejor familia, podemos soñar con mejores empleos, podemos soñar con mejores casas. Bueno, yo sueño con un mejor carro, pero yo tengo que soñar con mi esposa por un buen apartamento. ¿Cuántos dicen amén? En la mesa se sueña en unidad. Y por último, con la letra A, pastora. Afirmación que edifica. Afirmaciones. Y muchas veces nosotros como papá, bueno, los que son padres o nuestros padres nos frustraron con palabras negativas. Bruto, usted no puede. Usted no va a salir adelante. Usted no puede avanzar. Y lo triste es que muchas veces nos sentamos en la mesa y castramos los planes de nuestra familia. Usted no va a poder. ¿Saben qué es lo más triste? Que a veces podemos venir a la iglesia, pero escuchamos una palabra como estas y de pronto decimos, yo le he dicho a mi hija que no se case porque le va a ir mal. Y yo digo, pero si acabamos de escuchar una palabra así y el Señor nos está hablando, o sea, ¿cómo seguimos hablando cosas negativas? ¿Sí? Por eso es que retomando el punto 2, cuando dice que el Señor estaba sentado a la mesa con los discípulos y los ojos le fueron abiertos, nosotros debemos pedirle al Señor que nos diga qué debemos aconsejar, porque a veces podemos venir a la iglesia, pero aconsejamos en nuestra propia opinión. Y nosotros no podemos aconsejar en nuestra propia sabiduría, sino que nosotros debemos dar ese consejo de lo que dice la palabra de Dios, no castrando los sueños, porque nosotros no somos nadie para castrar los sueños, sino por el contrario, si el Señor ha soñado con nosotros, si el Señor tiene propósitos con nosotros, si el Señor le plació ponernos en lugares que nosotros aún no merecíamos, ¿cómo nosotros vamos a poder decir mi hijo no va a hacer esto, mi hija no va a hacer esto, eso no va a salir adelante? No, tenemos que creer que Dios tiene para nosotros y para nuestros hijos, tiene que cosas grandes. Por eso debemos dar palabras de afirmación a nuestro esposo.
te amo, te quiero, eres una bendición. ¿Qué día hablábamos con una pastora, la pastora que vino el domingo pasado, y decía, es que a veces las mujeres somos con B, no le digo el resto. ¿Mm? Porque es que el esposo ora, oración tan simple, pero solamente 20 segundos. Chimba oración. No, es que los hombres a veces no son como nosotros. Y nosotros lo que hacemos es lastimarlos a ellos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dar palabras de afirmación. Qué oración tan linda, qué oración tan bella. Vamos, que tú puedes dar más, ¿sí? Ay, te levantaste temprano, te levantaste a las 3 de la mañana, quieres tintico, ven. Eso es lo que tenemos que dar, tanto los hombres como las mujeres, dar palabras de afirmación y de bendición, porque para eso leemos la Biblia. O a nosotros nos gustaría que no nos bendijeran. Hagamos con nosotros lo que nosotros queremos que hagan. ¿Con quién? Con nosotros. Y si tú quieres que a ti te bendigan, entonces tu deber es bendecir a otro. Por eso dice la palabra en Romanos en el capítulo 12, ámense unos a otros con afecto genuino, pero también dice, deleítense al honrarse. Y en la mesa tenemos que honrarnos, en la mesa tenemos que afirmarnos. Hay veces que cometemos errores en nuestra casa, no tenemos hogares perfectos, o levánteme la mano algún hogar perfecto. Pero ¿sabe por dónde empieza la imperfección? ¿Por dónde empieza el problema? Cuando no aprendemos a honrar a nuestra familia. Cuando tal vez el papá de nuestros hijos no vive en la casa y ese desgraciado y esa mujer, no. Tenemos que aprender a honrarnos, porque esas son las palabras que sanan. Miren lo que pasa en nuestro país con todos estos jóvenes instrumentalizados, con los niños instrumentalizados, con tanta gente que hace mal. ¿Por qué están en los malos caminos? Porque alguien alguna vez los maldijo con las palabras de su boca. Bruto, no sirve, servirá de sicario, servirá de prostituta, servirá de mesera, servirá de esto o aquello. Lo que tenemos que hacer en la mesa es afirmarnos. Tú puedes salir adelante. Una de las cosas que me llama mucho la atención en este tema, y honro a mi esposa, porque hace unos años ella dijo, no voy a trabajar más. No, que usted me mantenga, que usted me mantenga, que usted sea el que vea por mí. Pero ella le salió una oferta de trabajo. Y yo le dije, ánimo que tú puedes, no porque yo no te pueda mantener, sino porque tú puedes salir adelante. Pero es que me tengo que hacer, tengo que enseñar programación, tengo que enseñar. Tranquila, tú puedes. Yo hoy día la veo como una mujer que es echada para adelante. ¿Sabe por qué? Porque me he encargado como esposo de afirmarla. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra familia? Afirmarla. Pueden salir adelante, lo podemos lograr. ¿Cuántos dicen amén? Amén, es cambiar nuestro vocabulario. O sea, dice el libro de Santiago que de nuestra boca no pueden salir dos clases de agua. No puede salir agua dulce y agua salada. O sea, tú no puedes bendecir pero después maldecir. Hablaba con alguien ayer y me decía, Dios está trabajando en mí porque es que no he podido cambiar la grosería. Y yo no sé, yo hablaba con una mujer, pero no sé si este es tu caso. Si hay alguno de aquí que está en esta mañana y dice, yo trato a mi esposo con palabras duras, yo trato a mis hijos con groserías, yo trato a mi esposo, a mi familia con groserías. No más. Hoy Dios te dice, no más. El Señor nos puede poner freno en nuestra boca si nosotros se lo pedimos. Sí se puede cambiar cuando tú se lo pides al Señor. Él puede cambiar tu boca, que en vez de ser una boca que lastima, que hiere, que ofende, porque a veces las palabras hacen más daño que a un correazo para un hijo. De pronto a tu hijo se le borró el correazo, pero no se le olvidó que tú le dijiste que era un bueno para nada. Le quedó ahí marcado en su corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Purificar nuestra boca, y que nuestra boca se convierta en una fuente de bendición. Y que si tú dijiste una palabra, Señor, perdóname, es cierto que estoy cambiando, muérdase la lengua, pero no le dé gusto al diablo de herir a su familia con palabras que dañan y ofenden. Concluyamos. Con la letra M. Memorias. Con la letra E. Enseñanza. Con la letra S. Sueños. Con la letra A. Afirmación. La mesa. Tres conclusiones que queremos dejar. Número 1.
tenemos que restaurar. Diga conmigo, restaurar. Escríbalo, tenemos que restaurar Restaurar. la cultura de la mesa como un espacio espiritual, no solamente funcional. En la mesa comemos, en la mesa jugamos, pero en la mesa también buscamos un encuentro con Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia, en los próximos 6 meses. Establezca un día a la semana, un día, diga conmigo, un día a la semana, Un día a la donde semana. me pueda sentar con mi familia y hacer cultura de mesa. Número 1. Número 2, fomentar encuentros personales con Dios en la casa. Estoy leyendo un libro que se llama El Factor 166. No 666, tranquilos. El factor 166. Resulta que la semana tiene 168 horas. ¿Sí? Solamente 2 horas le estamos invirtiendo a buscar a Dios en la iglesia. Y nos afanamos. Pero ¿y qué de las otras 166? Tenemos que sacar al menos un día en la semana para fomentar un encuentro en familia con Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Será que lo podemos hacer? Pregúntele al que está al lado suyo. Pregúntele a su hijo. Pregúntele a su esposo. ¿Va a poder o qué? ¿Puede o no puede? Y 3, Usar la mesa como plataforma de discipulado familiar donde se ora, se enseña y se afirma. siéntese con su familia a la mesa. Bueno, pastor, pero ¿qué hago si yo no tengo mesa? Cómprese una. Hágase en la cama ahí al ladito. Apague el televisor. Mateo 6:6. Desconéctele las notificaciones al celular. Pregúntenle a los de producción cómo se hace. Si ustedes no saben apagar las notificaciones, pero es crear un ambiente de discipulado familiar. Mire, esto yo lo escuché hace muchos años, y es que usted no puede dejarle la formación espiritual de sus hijos al pastor de la iglesia. La formación espiritual de sus hijos le corresponde a usted, papá, a usted, mamá. Si el hombre no está en la casa, pues a usted le toca. No, es que mi papá nunca me enseñó a leer la Biblia. Pues hágalo usted con sus hijos. ¿Cuántas aplicaciones, cuántas Biblias digitales no existen? ¿Cuántos medios? Tenemos muchos. En estos días tengo que hablarles de los recursos que como iglesia tenemos. Número 1, restaurar la cultura, fomentar encuentros personales con Dios y establecer la mesa como una plataforma de discipulado familiar. Y el cierre inspiracional. Tenemos una frase que me llamó mucho la atención, y es que Jesús no solo predicaba en el templo. Escúchame esto. Jesús no solamente predicaba en el templo, sino que ministraba en la mesa, con pecadores, con discípulos y con su familia. La mesa es un altar donde el cielo toca la tierra. ¿Cuántos dicen amén? En la casa usted debe aprender a tocar el cielo. En la casa podemos tocar el cielo. No se quede solamente con venir al templo. Es necesario venir al templo, pero usted en su casa puede hacer algo muy especial. Por eso nosotros estábamos cantando esta mañana: reina en mi casa, habita en mi hogar. Cierra tus ojos un momento, por favor. Nadie salga, quédate ahí un minutito. 3 minutos, danos 3 minutos. Colócate sobre tus pies, ¿te parece, iglesia? Hagamos de nuestra casa un espacio para Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por lo que hemos aprendido hoy? ¿Y los demás también o no? Señor, nosotros te queremos pedir que tú reines en nuestra casa. Y perdónanos, Señor, si hemos hecho de nuestro hogar un pedazo de infierno. Perdónanos si tal vez hemos cansado a nuestros hijos, o perdónanos si hemos fastidiado a nuestro cónyuge. Pero cuando nos damos cuenta de lo que podemos hacer en la casa, el valor que la Biblia le da a una mesa, por algo, Señor, nos pusiste esto en estos días en nuestro corazón. Yo creo que los próximos 6 meses para nuestros hogares van a ser hogares diferentes. Alguien que lo crea. Ahora haga su oración, dígale: Señor, yo quiero que en mi mesa
esté tu presencia. Vamos, dígaselo con toda libertad, hágalo. Vamos, abra su boca. Esto no se trata de escuchar al pastor y qué bonita palabra y salimos como entramos. No, no, no. Dígale: Señor, yo quiero hacer de mi casa, yo quiero hacer de mi mesa un lugar de entrenamiento, un lugar de bendición. Vamos, hágalo. Y yo te bendigo, iglesia, porque nosotros como pastores tenemos que aplicar este principio, pero usted como oveja también lo debe aplicar. Vamos, mis hermanos, esto es orando, esto es orando. La fe se activa con nuestra confesión pública. Vamos, comience a levantar su voz. Yo te pido, Señor, y yo oro para que cada uno de los que hemos escuchado esta palabra empecemos a ver ese lugar, Señor amado Dios, que tenemos allí en nuestra casa, Señor. Esa mesa, ese lugar, ese rincón, como esa oportunidad, Señor, para correr a ti, para correr a los brazos de papá, Señor. Padre del cielo, Señor, trae ese despertar, Señor, ese deseo, Señor. Así como anhelamos comernos, Señor, una pizza, como anhelamos comernos la comida favorita, Señor, que anhelemos, Señor, compartir tiempo de familia, Señor. Tú nos has hablado, Señor, sanando y restaurando las familias, pero esto solo será posible, Señor, si nos sentamos a la mesa, Señor, si te buscamos en lo secreto, porque tu palabra lo dice, Señor. Si somos hombres, mujeres, jóvenes, niños, Señor, que corremos, Señor, para ser enseñados, Señor, en tu palabra, Señor. Padre del cielo, queremos practicar las memorias, lo que tú has hecho con nosotros, las promesas que tenemos subrayadas en la Biblia. Queremos abrirlas, queremos leerlas y queremos recordar lo que has hecho. Queremos que nos enseñes. Dígale: Señor, enséñame. Señor, dame sabiduría. Señor, dame revelación. Señor, dame conocimiento para leer la Biblia. Porque dice, Señor, que tú te sentaste con los discípulos a la mesa y sus ojos le fueron abiertos, Señor. Hubo revelación. Señor, dame sabiduría. La palabra de Dios dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a mí, que yo la daré. Hoy como iglesia te decimos, Señor, danos sabiduría para leer la palabra y poder entenderla, Señor. Padre, enséñanos a soñar como familia. Hoy presentamos los sueños de cada familia aquí presente. Hoy colocamos, Señor, los proyectos de vida, Señor, de cada familia, porque cada familia sueña y tiene proyectos diferentes, Señor. Pero Padre, los presentamos delante de ti para que se haga conforme a tu propósito, para que tú sorprendas, para que tú les permitas, Señor amado Dios, ver esos sueños hechos una realidad conforme a tu propósito, Señor. Y coloca en nuestra boca palabras de afirmación. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando lo único que hacemos es criticar, Señor, porque la crítica daña. La crítica, Señor, Padre del cielo, ofende el corazón de nuestra familia, Señor. Nos hace daño, Señor, porque no afirmamos. Nos gusta que nos reconozcan, Señor, nuestros logros, pero nos cuesta reconocer el logro de mi hermano, de mi padre, de mi hijo, de mi familiar. Señor, enséñanos. Quita de nuestra boca toda palabra que hiera, toda palabra que dañe, Señor. A veces, Señor, cuando estamos más cercanos, Señor, es cuando dañamos. No dañamos al amigo, no dañamos al que no vive con nosotros, porque como no compartimos con él todo el tiempo, pues creemos que es el super amigo y la super amiga. Pero sí tenemos libertad para dañar a nuestro papá, para dañar a nuestra mamá, que se ha sacrificado, que ha hecho, y somos violentos con ellos. Sí tenemos y podemos hacerlo. No escatimamos y tal vez ofendemos a nuestro esposo y nos regamos. Decimos palabras que hieren, que dañan. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos. Hoy reconocemos nuestros errores. Hoy reconocemos nuestras faltas, Señor. Y hoy te decimos: purifica nuestros labios. El profeta Isaías, Señor, no se sentía apto, Señor, para predicar tu palabra, pero tú pusiste en los labios del profeta carbón encendido para que su boca fuera purificada, Señor. Padre, hoy coloca carbón encendido en nuestras bocas, en la boca de los hijos para con los padres, en la boca de los padres para con los hijos, en la boca del esposo, de la esposa, Señor. Coloca carbón encendido para que, Padre del cielo, Señor, nuestras palabras cambien a partir de hoy. Esta semana, Señor amado Dios, hablaremos diferente, proclamaremos tu palabra, profetizaremos, porque eso es profetizar, hablar de parte de Dios. Profetizaremos lo bueno, lo que está bien, lo que es correcto, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Por siempre te honrará.
tome ahí la mano de su familia y levante su mano y dile: reina en mi casa, Señor. Mi casa es para ti, Señor. Habita en mi hogar. Llévate toda división, Señor. Mis Llévate lo que quiere tener dividido en nuestros generaciones. hogares, Señor. Peleas, disensiones, enojos, Por contiendas, Señor. Se van en el nombre de Jesús. Y nos tomamos de la mano para declarar la unidad que proviene de tu Espíritu, Así es, Señor. Dios. Yo creo, Señor, que este es un tiempo en el que tú vas a darnos en nosotros tanto el querer como el hacer. Y yo bendigo los hogares donde se va a levantar esta iniciativa, Señor, de crear una mesa, de crear este tiempo, Señor. Bendícenos, Dios. Y no te dé temor, no te dé pena. Avanza, hazlo. Crea ese espacio en tu familia. Y yo estoy convencido y yo creo a la palabra que hemos leído, que hemos hablado esta mañana. Yo creo que Dios va a visitar tu casa, así como visitó ese árbol donde estuvo Abraham. Dios va a visitar tu casa. Dios va a visitar esa mesa, así como cuando Jesús bendijo y preparó los alimentos para los jóvenes que estaban caminando a Emaús. Así Dios va a bendecir tu casa. Así Dios va a bendecir tu familia. En el nombre que es sobre todo nombre oramos y te damos gracias, Señor. Gracias, Amén. Señor. Y Y amén. 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 Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Ahora me gustaría que rápidamente, si quieres sentarte, ponte cómodo, pero alista tu ofrenda en esta mañana. Dice la palabra que ninguno se puede presentar con las manos vacías. Qué rico sería que tú puedas ofrendar esta mañana. Qué rico sería que tú puedas diezmar, colocar tu semilla, tu aporte. Las personas que nos están acompañando en esta mañana, ahorita el pastor Iván creo que les tiene un regalo, creo que les tiene un detalle a las personas que vienen por primera. Maribel tiene un detalle para todos ustedes. Pero les presento a Maribel para que conozcan quién es Maribel. Maribel, colóquese sobre sus pies, Maribel, exacto. Listo, colócate, eso, bien, listo. Entonces queremos que ustedes reciban un detalle en esta mañana. Segundo, vaya listando su ofrenda. Pero creo que hay un QR, ¿cierto? Hay un QR con el que queremos trabajar en estos días. Tenemos alguna serie de dificultades con la información de la iglesia. No podemos enviar nuestros anuncios, exacto. Entonces me gustaría que usted coja su celular y escanee ese código QR para que usted pueda recibir todas las informaciones, las actividades, los anuncios de la iglesia. Hemos tenido un poquito de problemas en la comunicación, pero la estamos mejorando. Así que queremos que usted escanee ese código, va a estar ahí un tiempito ahorita y queremos que esté en contacto con la iglesia. ¿Listo, Paz? ¿Horas? Bueno, Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú amas al dador alegre. Gracias porque tú eres Jehová Jireh, porque tú eres nuestra fuente de bendición. Porque como estábamos hablando ahorita de la M, en nuestras memorias no podemos dejar de reconocer que tú has sido bueno con nosotros, Señor, que tú has sido bueno en gran manera. Por eso yo quiero invitarte, mientras yo voy orando, que tú te pongas sobre tus pies y coloques aquí en el alfolí, coloca tu ofrenda, diga: Señor, yo recibo esta palabra, Señor, que fue expuesta en esta mañana, y yo sello esta palabra, Señor, con esta ofrenda, Señor, con este diezmo. Póngase de pie y venga y diezme. Si usted quiere venir en familia, si usted quiere venir tomado de la mano de su familia, venga y diga: Señor, yo reclamo esta palabra para mi casa, para mi familia. Yo te pido, Señor, que tú vengas y reines en mi hogar, en mi familia. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Que tú, Señor amado Dios, queremos entronarte en nuestras casas. Que, Señor, tu reino, Señor, tu reino se establezca en nuestras familias, Señor. Que tú seas el número uno, que tú seas la prioridad en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, amada iglesia,